El Valle Inquietante, conocido internacionalmente por su nombre en inglés, Uncanny Valley, el Valle Inquietante, es uno de los fenómenos psicológicos más fascinantes y debatidos de la actualidad. Describe la extraña reacción emocional que experimentan muchas personas cuando observan un objeto artificial que posee una apariencia extremadamente similar a la de un ser humano, pero que aún presenta pequeñas imperfecciones que revelan que no es completamente humano. En lugar de generar empatía o admiración, estos objetos suelen provocar sensaciones de inquietud, incomodidad, desconfianza o incluso miedo. El Valle Inquietante es una hipótesis psicológica que describe cómo cambia nuestra respuesta emocional a medida que un objeto adquiere características humanas. Mientras un robot, una muñeca o un personaje digital poseen una apariencia claramente artificial, normalmente generan simpatía, curiosidad o incluso ternura. Sin embargo, cuando ese objeto alcanza un parecido extremadamente alto con una persona, pero todavía presenta pequeñas imperfecciones, la empatía disminuye bruscamente y aparece una intensa sensación de rechazo. Este cambio inesperado es precisamente lo que se conoce como el Valle Inquietante. La teoría sostiene que existe un punto crítico en el que un objeto deja de ser percibido simplemente como una máquina y comienza a ser evaluado con los mismos criterios que utilizamos para reconocer a otro ser humano. Origen del concepto. El concepto fue propuesto en 1970 por el ingeniero y profesor japonés Masahiro Mori, quien publicó un ensayo titulado Bukimi no Tani Gensho, o el fenómeno del Valle Inquietante. Mori observó que, conforme los robots adquirían una apariencia más humana, las personas tendían a sentirse cada vez más cómodas con ellos. Sin embargo, también notó que esta tendencia no continuaba indefinidamente. Existía un momento en el que la aceptación disminuía de forma abrupta, antes de volver a aumentar cuando el parecido humano era prácticamente perfecto. En aquella época, la robótica apenas comenzaba su desarrollo, por lo que Mori basó principalmente sus observaciones en prótesis, manos mecánicas y robots industriales. Décadas después, con el auge de los efectos digitales y la inteligencia artificial, su teoría adquirió una enorme relevancia y comenzó a estudiarse desde múltiples disciplinas científicas. La gráfica del Valle Inquietante. Masahiro Mori representó su teoría mediante una gráfica donde el eje horizontal muestra el grado de parecido con un ser humano y el eje vertical representa la empatía o afinidad emocional que sentimos hacia ese objeto. Al principio, conforme un robot adquiere rasgos humanos, nuestra simpatía aumenta progresivamente. Sin embargo, cuando el parecido alcanza un nivel extremadamente alto sin ser completamente perfecto, la curva cae de forma abrupta formando un profundo valle. Una vez que el objeto llega a ser prácticamente indistinguible de una persona real, la curva vuelve a ascender hasta alcanzar nuevamente altos niveles de aceptación. ¿Por qué ocurre el Valle Inquietante? Aunque el fenómeno ha sido ampliamente estudiado, actualmente no existe una única explicación aceptada para toda la comunidad científica. Diversas teorías intentan explicar por qué nuestro cerebro responde de esa manera ante figuras casi humanas. Es probable que el fenómeno sea el resultado de varios mecanismos psicológicos actuando simultáneamente. La explicación evolutiva. Una de las teorías más aceptadas proviene de la psicología evolutiva. Según estas hipótesis, nuestros ancestros desarrollaron la capacidad de detectar rápidamente individuos enfermos, cadáveres o personas con comportamientos anormales para protegerse de enfermedades y amenazas. Esta capacidad aumentaba las probabilidades de supervivencia. Cuando observamos un robot con piel casi humana, pero con movimientos rígidos o una mirada sin vida, nuestro cerebro podría interpretar inconscientemente esas señales como indicadores de enfermedad o muerte. Aunque racionalmente sabemos que estamos frente a una máquina, nuestro sistema nervioso responde como si existiera un posible peligro biológico. La teoría del conflicto cognitivo. Otra explicación importante señala que el Valle Inquietante surge porque nuestro cerebro necesita clasificar rápidamente todo lo que observa. Normalmente distinguimos sin dificultad entre personas, animales, objetos o máquinas. Sin embargo, un androide hiperrealista posee características que pertenecen simultáneamente a varias categorías.
El cerebro recibe señales contradictorias, reconoce un rostro humano, pero detecta movimientos mecánicos, una textura de piel artificial o expresiones faciales poco naturales. Esta dificultad para decidir si aquello es humano o no produce una sensación de incertidumbre que termina manifestándose como incomodidad. La violación de expectativas. Cuanto más humano parece un objeto, mayores son nuestras expectativas respecto a su comportamiento. Esperamos que sonría con naturalidad, mantenga el contacto visual correctamente, sincronice el movimiento de los labios con la voz y muestre emociones auténticas. Cuando cualquiera de estos aspectos falla, aunque sea mínimamente, el cerebro percibe inmediatamente la diferencia entre lo esperado y lo observado. Esa discrepancia genera una sensación de extrañeza mucho mayor que la producida por un robot claramente mecánico. La relación con la muerte y la enfermedad. Diversos investigadores consideran que muchas figuras hiperrealistas recuerdan inconscientemente a personas fallecidas o gravemente enfermas. Una piel excesivamente pálida, la ausencia de expresividad facial, una mirada fija o movimientos lentos evocan características propias de un cadáver. Estas asociaciones activan mecanismos psicológicos relacionados con la autopreservación y la supervivencia. Algunos científicos incluso vinculan este fenómeno con la teoría del manejo del terror, que sostiene que cualquier recordatorio de nuestra propia mortalidad puede generar ansiedad y rechazo. Las investigaciones mediante resonancia magnética funcional han demostrado que observar rostros casi humanos activa simultáneamente varias regiones cerebrales relacionadas con el reconocimiento facial y las emociones. Entre ellas destaca la amígdala, encargada de procesar el miedo, la ínsula, relacionada con el disgusto y el rechazo, y la corteza temporal superior, especializada en interpretar rostros y movimientos humanos. Cuando estas regiones reciben información contradictoria, aumenta la actividad cerebral y aparece la sensación característica del valle inquietante. La importancia del movimiento. Uno de los aspectos más importantes del fenómeno no es únicamente la apariencia física, sino también la forma en que el objeto se mueve. Un robot inmóvil puede parecer convincente, pero si comienza a caminar con rigidez, mueve los ojos de manera poco natural, o presenta retrasos con sus expresiones faciales, la sensación de incomodidad aumenta considerablemente. Nuestro cerebro es extremadamente sensible a los pequeños detalles del movimiento humano, incluso diferencias de apenas unos milisegundos en el parpadeo o en la sincronización de los labios pueden hacer que un personaje resulte inquietante. Algunos ejemplos del valle inquietante. La industria cinematográfica ha proporcionado algunos de los ejemplos más famosos del fenómeno. En El Expreso Polar de 2004 es probablemente el caso más citado, aunque utilizó una avanzada tecnología de captura de movimiento para su época. Numerosos espectadores describieron a sus personajes como inquietantes debido a sus ojos vacíos, sonrisas rígidas y expresiones poco naturales. Otro ejemplo es The Final Fantasy: The Spirit's Waiting, del 2001, considerada una de las primeras películas protagonizadas por personajes humanos completamente digitales. A pesar de su impresionante nivel técnico, muchos espectadores sintieron que los personajes carecían de vida y expresividad. O películas como Cats de 2019, Beowulf de 2007 y Martinet's Moms de 2011 también fueron criticadas por presentar personajes hiperrealistas que provocaban una sensación de incomodidad en parte del público. Pixar y Disney. A diferencia de otras compañías, estudios como Pixar y Disney Animation optan por personajes claramente estilizados, en lugar de intentar copiar exactamente el aspecto humano. Exageran rasgos como el tamaño de los ojos, las expresiones faciales o las proporciones del cuerpo. Gracias a esta estrategia, personajes como Woody, Buzz Lightyear, Nemo, Elsa o Baymax resultan emocionalmente cercanos sin provocar el rechazo asociado al valle inquietante. Una pregunta curiosa es si todas las personas experimentan el valle inquietante. Las investigaciones indican que no todas las personas reaccionan de la misma forma. Factores como la edad, la cultura, la experiencia con la tecnología y las diferencias individuales pueden influir significativamente en la intensidad de la respuesta emocional.
Algunos estudios sugieren que las personas acostumbradas a interactuar con robots o personajes digitales muestran una menor reacción de rechazo. Del mismo modo, los niños pequeños parecen experimentar el fenómeno con menor intensidad, posiblemente porque sus mecanismos de categorización aún están en desarrollo. Aunque la teoría del valle inquietante es ampliamente aceptada, aún existen debates sobre sus causas exactas. Algunos investigadores consideran que el fenómeno es universal y está relacionado con la evolución humana, mientras que otros sostienen que depende en gran medida del contexto cultural y de las experiencias personales. También se discute si realmente existe un único valle, o si la respuesta emocional cambia de forma más gradual según el tipo de objeto observado. La mayoría de los científicos coincide en que probablemente intervienen múltiples mecanismos psicológicos y neurológicos al mismo tiempo. El valle inquietante representa uno de los mayores desafíos para la interacción entre los seres humanos y la tecnología. A medida que los robots, las personas digitales y las inteligencias artificiales adquieren apariencias cada vez más realistas, comprender este fenómeno se vuelve esencial para diseñar máquinas capaces de integrarse naturalmente en la sociedad. Espero te haya gustado este video y nos vemos en la próxima.